Bienvenido a Spotlight, Gastón Remy, este ciclo donde estamos conversando con catalizadores de industrias y organizaciones, así que gracias por acompañarnos. Para empezar, quiero que hablemos sobre vos y tu vínculo con la innovación y la transformación, que te definas desde ahí. Gracias, Facu, por la oportunidad, vos, AmCham. Esta es una institución que yo además quiero mucho, de haber participado mucho tiempo, así que un placer estar acá con vos. Y estás tirando un temazo así de entrada, tan de época, tan actual, y que creo que hoy nos abraza desde un montón de dimensiones, no solo la profesional, la laboral, sino también la humana. Y te diría que el vínculo más profundo que quizás tenga con la innovación ha sido siempre la idea de resetearme y transformarme y reinventarme a lo largo de mi carrera profesional, de mi vida, y cómo en cada una de esas etapas tratar de dejar un impacto, una huella en las organizaciones que me tocó en su momento participar y más adelante en mi carrera liderar, ¿no? Arranquemos ya, si te parece, desde tu mirada más humana de este tema. En alguna oportunidad hablamos de esta dualidad que tiene hoy el liderazgo, ¿no? Sobre todo para transformar industrias. Y dijiste una frase que me quedó marcada, que es esto de apalancarse un poco en la innovación, pero para estar en un nivel más plano con la gente. ¿Qué estás pensando respecto a eso en este momento? Una evolución de pensamientos y de ideas que creo que se cataliza, que es una palabra que hoy nos convoca y creo que es muy eficiente en describir el momento. Se cataliza con la pandemia y con la aceleración que ya se venía dando, pero que la pandemia termina de exponenciarlo, ¿no? Entonces, cuando te hablo del sistema dual, y quizás en este sentido, desde mi lado, yo también veo una evolución en mi pensamiento y mi idea. En algún punto yo entendía que las organizaciones, ante los cambios tan fuertes que se vivían desde lo tecnológico, pero también desde lo cultural, desde lo demográfico, desde lo social, desde lo geopolítico, teníamos que liderar organizaciones que se preparan para un nuevo paradigma, ¿no? Y como ese nuevo paradigma o ese nuevo escenario, por definición, es incierto y desconocido, yo entendía que era muy importante trabajar en virtudes, características que las organizaciones deberían tener para que, presentado ese nuevo escenario, poder taclearlo o abrazarlo de acuerdo a la necesidad, ¿no? Características que tienen que ver con hacerte dueño o partícipe de las organizaciones, de desafiar el status quo, de desarrollar sistemas creativos dentro de organizaciones más o estructuras más duras. Pero creo que lo que hoy la pandemia y esta aceleración que hablábamos antes pone de manifiesto es que la realidad es que tenemos que convivir en los dos sistemas, ¿no? Entre lo sólido y lo líquido, entre el paradigma establecido y el nuevo, entre lo analógico y lo digital, con un nivel de incertidumbre, con un nivel de incomprensión en algunos casos, que genera mucha ansiedad y muchas veces temores. Entonces ahí es donde pienso que el anclaje que hoy desde el liderazgo tenemos que tener es contener a las organizaciones y a las personas que las componen en ese tipo de transición. Y ahí, yendo a esta frase que vos mencionabas, y después de varias experiencias, particularmente lo que he vivido liderando algunas instituciones, o lo que fue el proyecto social el año pasado, Seamos Uno, es la idea de trabajar en un mismo plano participativo, con liderazgos que promuevan estar detrás de un propósito común y una toma de decisiones en donde justamente se marque esa horizontalidad, salir de las lógicas así piramidales
típicas de viejas estructuras, ahí es donde empiezo a ver que hay, y todos vemos que hay una oportunidad muy grande, y sobre todo en relación a las nuevas generaciones, ¿no? Y ahí apelo a una anécdota que también te escuché contar, y creo que es reciente, que está, digamos, ligada a la tecnología y el rol de las personas que le dan vida a la tecnología. Entonces, hoy para innovar o transformar cualquier industria necesitas tecnología. Y cómo desde tu experiencia liderando, y que va a seguir siendo así por mucho tiempo, supongo, ¿cómo vinculás esa dualidad con el desafío de llegarle a esas personas, ¿no? Y de que sean parte de algo y no simplemente hacer delivery de nuevos features tecnológicos, de nuevas funcionalidades, productos, etcétera? Está buenísimo lo que planteás, y te cuento una anécdota incluso más reciente de la que probablemente tengas en mente. Como sabés, me toca ahora arrancar una startup tecnológica, una plataforma digital. Si querés después hablamos un poco más en detalle de eso, pero esto es meterse en un mundo diferente para lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Que venía de industrias más tradicionales, donde si bien la tecnología es importante, no era el core del negocio que me tocaba manejar, ¿no? Y en este caso la tecnología es el core, la digitalización es el core, los developers, los programadores son el capital humano más importante. Y la semana pasada fui a Bahía Blanca, estamos contratando gente en forma permanente, se van sumando al equipo, y ahí en el Dow Center que lidera Pepe Sánchez, que es socio de este proyecto, y entonces me toca convivir con los chicos ahí una semana en la oficina, y me costaba horrores poder conectarme, ¿no? Yo los veía codificando y miraba la pantalla, no entendía nada de lo que hacían, y además los estímulos que uno está acostumbrado por ahí no estaban respondiendo de la manera a la cual yo podía estar acostumbrado. Y se dio una particularidad, y es interesante contarte esto también, de que ahí Pepe desarrolló todo un sistema de movimiento físico, pero que es movimiento intelectual, que es movimiento creativo, y que tiene que ver con ejercicios, juegos, pero mucho movimiento físico, que te pone en un mismo plano, un poco lo que hablábamos antes, y a partir de ahí se empezó a dar esta oportunidad que yo decía, ya no es conectarte, sino es hackear un sistema, ¿no? Y esto me volvió a poner de manifiesto y en evidencia lo importante que es el aspecto humano, ¿no? El vínculo y darle significado a las cosas, por más deshumanizadas que puedan parecer, como puede ser una codificación y horas metido en una computadora, y también pensar que quizás ahí la reflexión, ¿no? Que en esta etapa en que parece que es de la hiperconectividad, de la hipertecnologización de lo que hacemos, quizás el momento del hiperhumanismo, en realidad, aunque parezca contradictorio, ¿no? No tengo dudas que ante la velocidad y la dispersión de energía que provocan todas estas transformaciones, esta ansiedad que hablábamos antes, necesitas anclarte en algún lado necesitas poder referenciarte, ¿no? Y creo que ahí es donde aparecen los vínculos, los valores, las cosas más simples que pueden suceder en una organización, como una manera de poder sentir esa pertenencia. Pero interesante de ver cómo todo esto se va dando en estos tiempos día a día, y mucho más en lógicas de startup. Así que me gustó compartir esto con vos. Y déjame señalar algo que lo decís y capaz pasa por alto, pero claramente en lo que estás haciendo, uno de tus compañeros, socios, es Pepe Sánchez, medallista olímpico, generación dorada del básquet. Hay un punto ahí seguramente en cómo se configuran los equipos transformadores, ¿no? El gen transformador tiene que ver con mezclar perfiles que vienen de distintos lados, de performar probablemente de manera sobresaliente en distintos ámbitos. ¿Querés ahí hacer una pastillita sobre ese punto? Sí, me encanta, porque primero por lo que decís, o sea, estoy convencido que hoy el contexto requiere miradas muy diversas. Cuando hablamos de diversidad, muy diversas. Cuando hablamos de diversidad,
a veces nos quedamos en la superficie, ¿no? Y hay un océano azul, gigante, divino, para ir a sumergirnos, que tiene que ver con nutrirnos y apalancarnos con otras miradas, otras perspectivas, otros backgrounds, otras historias, otros expertices, y ya empezar a romper fronteras que antes podían ser dentro del mismo ámbito en el que uno se manejaba. En el caso de Pepe, que viene del mundo del deporte profesional, pero que es además un pensador, un generador de ideas permanente, cuando nos tocó compartir algunas experiencias, cuando yo todavía estaba en Dow, que fueron la creación del Dow Center, y hicimos varios viajes juntos, empezó a darse una relación que hoy perdura y que hoy somos socios de ideas, socios de proyectos, de iniciativas, y donde es interesantísimo ver cómo se apalancan esto que decíamos de orígenes tan diferentes. Y Pepe, creo que esta idea de traer hábitos, estímulos, miradas del deporte de alta performance a la alta performance corporativa o de los negocios, ahí hay un maridaje espectacular. Por eso te decía que estoy disfrutando mucho eso. Y el equipo que armamos tiene mucho de esa diversidad, ¿no? Y lo cual creo que termina siendo beneficioso a nivel de la organización también. Voy a tomar lo que venías contando, que es espectacular, y lo voy a llevar a tu situación y este estatus que desbloqueaste, que me encanta, de emprendedor corporativo, ¿no? Que no desconoce el éxito corporativo que tuviste, pero le pone la palabra emprendedor, que es algo que también venís haciendo, y te voy a pedir que linkees eso con el propósito, algo que ya dijiste, y la definición de un proyecto de innovación, que es lo que estás haciendo una vez más. ¿Qué pasa con esos tres conceptos? Y déjame linkeártelo con otra idea y después pasar ahí, porque lo que estás diciendo es muy interesante. Fíjate cómo uno a veces lo plantea en lógicas de semánticas, pero también de etiquetas o definiciones más de cuadradito, ¿no? No me refiero a lo que vos decís, sino esta tentación que tenemos o necesidad todo el tiempo de etiquetar, ¿no? Sos empresario, no sos emprendedor, no sos... Que además trasciende los negocios en este momento ese dilema, vaya a cuestiones mucho más profundas, así que vale el punto. Por eso te decía que me gusta cómo lo planteás, porque si hay algo que yo creo que he tratado de hacer y de verdad creo que es saludable, es escaparle justamente a las etiquetas, a estos labels, que en el fondo son búsquedas de simplificar, ¿no? y de aliviar a veces la complejidad en la que hoy nos toca vivir. Pero hay que aceptar, como decíamos al comienzo de esta charla, ¿no? Aceptar esa complejidad y entender que podemos manejarnos con distintos sombreros que son aplicables para distintas situaciones. Puntualmente, la idea de ser del mundo corporativo, del mundo emprendedor, hubo un punto en mi carrera que empecé a sentirme un híbrido en ese sentido. Y te diría que incluso al momento que todavía estaba en Dow y era el CEO, yo me sentía un emprendedor interno, ¿no? Un entrepreneur o intrapreneur. ¿Por qué? Porque emprender es desafiar, emprender es buscar cosas nuevas, emprender es tratar de tener una visión y poder implementarla y que muchos te acompañen, y emprender es dejar una huella, ¿no? Y no se contrapone con la idea de poder hacer eso dentro de una corporación, ¿no? De hecho, yo creo que ahí hay una potencia increíble en ese sentido. Pero yendo más puntualmente a lo que planteabas, las experiencias de liderar instituciones, como fue el caso de IDEA o el rol de vicepresidente que tuve acá en AmCham o en la Cámara Química, Petroquímica o en CIPEC, en lugares donde claramente esas lógicas emprendedoras pasaban por una búsqueda de construcción colectiva. Dejemos eso ahí por un segundo.
Lo que me tocó vivir, nos tocó a muchos de nosotros vivir el año pasado con Seamos Uno, tiene lógicas de emprendimiento social o de innovación social de alto impacto, y dadas las circunstancias, en la organización más líquida que me tocó participar en mi vida, y probablemente lo siga haciendo, ¿no? El hecho de pasar de un WhatsApp con Rodrigo Sarazaga a una organización que terminó reuniendo a más de 5.000 voluntarios, más de 40 CEOs, 350 empresas donantes, un esfuerzo colectivo donde un montón de gente se unió y se comprometió detrás de un propósito y una causa común, es de las cosas más transformadoras que me han pasado a mí a nivel personal, haber sido parte de eso, ¿no? Pero dejémoslo un cachito ahí al costado. La experiencia que tuve en Vista también para mí fue muy transformadora, donde ya era un mix entre una corporación, pero también mucho de emprendimiento, ¿no? Esto de arrancar una organización básicamente desde una operación desde cero, ¿no? Un día estás eligiendo los muebles de la oficina y a la tarde Picheando inversiones. Pichando inversiones o tratando de crear un marco regulatorio propuestas para un marco regulatorio de vaca muerta, ¿no? Entonces, eso también te hace mover en distintas dimensiones, lo que hablamos antes de DAO. La combinación de todo eso, que son experiencias y herramientas y vivencias que uno va juntando a lo largo de su vida, de su carrera, sumadas a un montón de otras que no vienen al caso ahora, pero que son personales y que también te nutren y te forman. Hoy te diría que hay una síntesis de todo eso, al menos desde la propuesta, en lo que es este startup que es Nuclea, que estamos llevando adelante con un grupo increíble de socios, volviendo a esto de la diversidad, entre los cuales está Pepe, Eduardo Novillo Astrada, que viene del mundo del polo, pero le tocó liderar a la asociación de polo, y tenés gente como Hernán Sánchez, que es el presidente de la Cámara de Logística y a su vez lidera en su propia empresa logística y es parte de este proyecto y está súper enganchado. Y una startup, además, que tienen adentro del startup, que es una locura, el tema de CAP, que ya venía con un producto y unos emprendedores, ¿no? Sí, ahí por eso te decía, la combinación esa entre Bernardo, Pepe, Inés Cura, Bernardo Casañe, Pablo Silveri y al mismo tiempo Francisco, Julio y Leo, que son nativos digitales y que Fran era pasante de DAO hace 4 años. Esto es lo que está pasando hoy en este mundo, ¿no? O sea, la aceleración hoy somos socios. Hace tiempo atrás es imposible que esa aceleración se hubiera dado de esa manera, y ahí volvemos al tema de estar en los mismos planos y la horizontalidad, ¿no? Y disfrutamos enormemente aprendizajes y mentoreos cruzados, ¿no? Con ellos en esto que hablábamos antes también, ¿no? El mundo analógico y el digital, el mundo sólido y el líquido, el mundo de los incumbentes y los insurgentes, y en realidad entenderlos a esos como una gran combinación y sobre todo como un puente, ¿no? Que es un poco lo que pretendemos hacer con Nuclea, que justamente es un proyecto puente, ¿no? Para el mundo de los materiales de construcción. Déjame enmarcar eso que acabas de decir, porque es una síntesis para mí muy, muy moderna de la definición de innovación, ¿no? En lugar de la escasez y separar, la abundancia y juntar, entremezclar, emparejar, porque parece que hay una disputa entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y que la tecnología viene, alguna vez te escuché hablar de insurgentes, incumbentes, y que el insurgente de alguna manera viene a derrotar al incumbente, a la empresa instalada, que tiene un orden de magnitud muy grande, y pareciera ser todo lo contrario. Es como una danza muy orquestada, un diálogo, y bueno, se dice que la innovación es un proceso de conversación continuo. Entonces, hago esta capsulita porque es importante para los que van a mirar esta conversación que también rescaten ese concepto de innovar, y mucho de lo que vos contaste en corporaciones, que es fundamental, porque ahí todo esto que estamos hablando también se produce dentro de las corporaciones. Pero te doy pie a que cuentes un poco más de Nuclea, porque parece apasionante y te lo quiero
te quiero dar el pie desde dos costados. La lógica de plataforma, de superplataforma, que creo que engloba un poco lo que venís diciendo a nivel conceptual. ¿Y por qué la construcción? ¿Por qué esa industria para innovar? ¿Qué viste ahí, qué vieron ahí como equipo de cofundadores para emprender? Así que ahí te allano el camino a que nos cuentes un poco más. ¿Qué vi o qué vimos? Te lo tengo que personalizar muchísimo, ¿no? En las recorridas por los barrios más humildes, vulnerables y pobres del conurbano el año pasado con el proyecto Seamos Uno, además de ver la pobreza en su expresión más triste y frustrante, que es la de ver familias y familias y chicos y mujeres y hombres que en el momento de la cuarentena y de la imposibilidad de salir de sus casas y de trabajar, se vieron privados de lo más básico como es los alimentos. También hubo algo que me pegó muy, muy fuerte, que son las condiciones de vida, ¿no? El hábitat. Y ahí es la semilla, y te diría lo que sale de la panza, del alma, decir desde dónde de dónde podíamos contribuir o hacer una diferencia, ya no con un proyecto de asistencialismo tan directo como era necesario en ese momento, Seamos Uno, por esto que hablábamos antes. O sea, el mundo se para, te quedas encerrado en tu casa y el Estado no había que acompañarlo porque la reacción era muy, muy rápida, había que entregar comida sin aglomeraciones y casa por casa. Pero entendiendo que eso respondía a una emergencia muy puntual y pensando en cómo podíamos generar un proyecto transformador y que deje una huella, ¿no? en lo social, en lo ambiental, en lo colectivo, pero que a su vez sea sustentable desde lo económico y que las reglas, eficiencias, lógicas que tenemos en el sector privado puedan ponerse en valor en conjunción con intereses más propios de la sociedad en su conjunto, ¿no? Te diría que ahí, en esa génesis, en esa cuestión más visceral de ver esa realidad tan terrible y esta idea de evolucionar hacia proyectos que tengan impacto social, pero que no lleven el pescado, sino que lleven la caña de pescar, aparece la idea de Nuclea. Y por otro lado, lo que vos bien decías recién, ¿no? En toda esa síntesis o en todo el recorrido que varios de nosotros fuimos teniendo, ponerlos en valor con una idea de mirada de ecosistema, ¿no? Que creo que es fundamental para la innovación. Creo que ahí viene el próximo gran paso, es que podamos tener miradas ecosistémicas, miradas de conjunto. Déjame hacer un doble clic en la lógica ecosistémica y en Nuclea, puntualmente. ¿Cómo se transforma eso en valor con todos los actores que estás mencionando, propios de la industria y que circundan o que están yaciendo? ¿Cómo se traduce en valor? ¿Cómo Nuclea abraza todo eso y lo pone en un roadmap, por decirlo de alguna manera? Un poco lo que decía recién, en la idea de quienes participan en este concepto tan en boga hoy de las superplataformas, ¿no? La convivencia entre los actores ya establecidos, ¿no? En el caso nuestro, los principales fabricantes de materiales de construcción que se comprometieron y se están sumando al proyecto desde el entendimiento de que tienen que liderar esa transformación, ¿no? De toda una cadena de valor. Los distribuidores, los usuarios, ese triángulo típico de una industria, se empiezan a sumar otros jugadores, donde la plataforma lo que hace es sacarle fricción a esos vínculos. La fintech, la banca tradicional, para lo que es financiamiento, los centros de formación, las universidades, el ciudadano o las comunidades en su conjunto. Es decir, se empieza a ver esta lógica de vínculos que se empiezan a cruzar unos entre otros y donde la plataforma lo que hace es potenciarlos, como te decía, sacarle fricción y que se pueda multiplicar el valor. Todo eso, claro, la digitalización o la tecnología juega un rol fundamental, ¿no? Y también lo hablábamos al comienzo, Facu, los pensamientos o las lógicas lineales, ¿no? Incluso hasta desde el punto de vista de los negocios, de crecimiento lineal,
a las cuales estamos más acostumbrados, creces un doble dígito por año y le das para adelante. Claro, es muy difícil después moverte a modelos exponenciales, ¿no? Donde la curva es más chata al comienzo, es asintótica, parece que no pasa mucho porque estás doblando los inputs que sean, ¿no? En la capacidad de tráfico, o en ventas, o en suscripciones, o en la medición que quieras hacer, se va duplicando en forma periódica hasta que pega esa curva ahí adelante que al principio te engaña porque parece que no están pasando muchas cosas. Para nosotros esa curva es la de esa parte chata es la de la digitalización, donde a partir de 3 niveles en los que estamos trabajando, ¿no? Lo transaccional, o lo que sería el marketplace, arriba de ese layer, ¿no? de esa franja aparecen los contenidos, la omnicanalidad, la participación, las lógicas de comunidad participativa, y por supuesto una tercera capa que tiene que ver con la capacitación, con esto que te decía antes de la transformación que se genera a partir de poder llevar herramientas nuevas que tengan lógicas de mejorar la empleabilidad y de adaptarse a las nuevas necesidades, sobre todo pensando ahí sí en los sectores más vulnerables, que empiezan a verse cada vez más disociados de muchos de estos avances. Entonces ahí aparece una mirada integral, inclusiva, que creo que hoy es muy, muy necesaria, no solo para una startup, sino para cualquier modelo de negocio, donde en el corazón esté la búsqueda y la necesidad de equilibrar un poco el campo de juego, ¿no? O sea, hoy tenemos desde nuestros lugares una responsabilidad gigante en ese sentido. No solo hay una demanda de la sociedad, sino que tiene que haber una respuesta desde el liderazgo, y sobre todo desde el liderazgo del mundo de los negocios, del sector privado, de responder, ¿no? Tanto en cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, tanto en cuestiones que tengan que ver con miradas más inclusivas e integrales desde lo social. Redondo ese concepto, la verdad, gracias. Voy a ir cerrando la conversación con 2 momentos. Te voy a proponer un juego que lo tomo como paralelismo de todo lo que fuiste charlando. Mito o verdad, lo voy a leer. Lo más importante del proceso de innovación es encontrar y ejecutar la idea perfecta. ¿Qué opinás? ¿Mito, verdad, un mix? No, es un mito. No va por ahí la cosa. Y de hecho no creo ni existen ideas perfectas, ¿no? Sí creo en propósitos transformadores que te motiven o que te saquen esa energía extra. Las ideas se van perfeccionando en el camino, ¿no? Pero ese norte es el que te ordena. Me encanta porque cualquiera que vea esta conversación quizás concluye que todo tu camino te llevó a la idea perfecta, y en realidad son todas, permitime meter un concepto de innovación, son todas iteraciones que te llevaron a una como la que Soy Nuclea, que seguramente te permita hacer otra iteración en el futuro. Así que gracias por dejar claro que es un mito. Y por último me gustaría invitarte a hacer una reflexión de cierre, a conectar quizás algunos puntos, pensando cuántas personas pueden estar en tu lugar en este momento, salvando las historias personales y las trayectorias, pero que quieren ser transformadores, una palabra que vos usás un montón y me encanta. ¿Cuál es tu reflexión final? ¿Qué querés dejar en Spotlight? Bueno, en esta invitación que me haces por ahí a unir algunos de los puntos que hablamos, me voy al comienzo de esta charla, a las lógicas de sistemas duales en los cuales tenemos que convivir con distintos modelos que se van transicionando. Decirte que creo mucho en la idea de los liderazgos puente, los proyectos puente, los hombres y mujeres puente, ¿no? que conectan desde lo emocional y también desde ir ayudando a marcar caminos y futuro. Cuando hablamos de futuro, también decirte que no creo que haya mejor ofrenda al futuro que dar todo en el hoy, y que a ese futuro, evidentemente, como venimos hablando, incierto, lleno de ambigüedad, lleno de contradicciones, lleno de ambivalencias, hoy es el momento de abrazarlo
de perderle el temor y desde las responsabilidades que nos toque liderar o afrontar, tratar de que sea lo más convocante posible para dejar una diferencia, ¿no? Me emociona, la verdad. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Facu.